Buenos días, yo soy Cipacli Carolina Rodríguez Estrada, de la Facultad de Enfermería UANL, actualmente curso el tercer semestre. Les voy a platicar yo sobre mi producto integrador de aprendizaje, que es de la patología de otitis media aguda, en la unidad de aprendizaje de pediatría, a cargo del docente el doctor Adrián Andrade Martínez, en el ciclo escolar enero a agosto 2020. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la anatomía del oído. El oído se divide en tres partes, en porción externa, media e interna. El oído medio se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal y esta se limita lateralmente con la membrana timpánica, que es esta, que es la que lo separa del conducto externo. Y en la parte inferomedial se comunica con la faringe por medio de lo que es la trompa de Eustaquio. Hablando sobre la trompa de Eustaquio, que como ya les mencioné es esta cavidad, presenta tres funciones. La primera es regular la presión dentro del oído medio. La segunda, evitar el paso de secreciones desde la cavidad nasofaringe hacia lo que es nuestro oído medio. Y la tercera es eliminar secreciones por medio de los movimientos mucociliares que se encuentran dentro de este conducto. El principio patológico de esta patología es que es un proceso inflamatorio agudo del oído medio. La fisiopatología es una obstrucción tanto fisiológica como anatómicamente de lo que es la trompa de Eustaquio, que produce una falta en la regulación de la presión dentro de lo que es el oído medio. La obstrucción anatómica es por la inflamación de las mucosas de la trompa de Eustaquio, que esta puede ser desencadenada por diferentes factores como es el tabaquismo pasivo, alergias, infecciones en las vías aéreas superiores o por la opresión de un tumor o un adenoide muy grande. La obstrucción de esta estructura produce lo que es una acumulación de secreciones dentro de la cavidad del oído medio, lo que va a desencadenar una posible infección tanto bacteriana con Streptococcus pneumoniae o viral con Haemophilus influenzae, y esto puede crear una supuración de secreciones o elevarse a lo que es una otitis media aguda. Es usual que la obstrucción funcional se presente como una consecuencia de la falla en el mecanismo muscular de la apertura de la trompa, como se observa en el paladar hendido o en la porción cartilaginosa de la trompa. En pacientes pediátricos se puede observar un ángulo más agudo de la trompa de Eustaquio a comparación de los adultos. En esta imagen podemos observar que la trompa de Eustaquio de un niño pediátrico se observa como una curvatura en comparación de la de los adultos, se ve un poco más recta, más directa. Esto puede generar disfunción en la apertura y en el cierre de la trompa. Si esta estructura se presenta abierta o corta de manera anómala, pierde su función de protección de evitar que pasen secreciones de la cavidad nasofaringe hacia lo que es el oído medio agudo, tal cual es el caso de los pacientes con síndrome de Down, y por esto estos pacientes presentan una alta tasa de presentar otitis media aguda. Ahora le voy a hablar sobre los signos y síntomas que desencadena esta patología. El primero es la otalgia, que es el dolor en la parte externa o interna del oído, ya sea por secreciones o por la infección que este produce. Fiebre arriba de 38 grados centígrados. La hiporexia, que es la falta de apetito a causa de lo que es la infección. Pérdida de equilibrio, que es producido por la baja presión en el oído medio. La hiperemia, que es la acumulación de sangre en la membrana timpánica, como podemos observar en esta imagen. En esta imagen es la membrana timpánica lo que es normal, como se debe observar en una exploración de rutina. La autofonía, que es escucharse a sí mismo por un taponamiento, o la hipoacusia, que es la pérdida de escuchar por el vacío producido en lo que es el oído medio. La irritabilidad o llanto incontrolable en los niños, esto se manifiesta con un llanto incontrolable y ellos mismos como que tratan de jalar de su oreja. El vómito por el proceso infeccioso y alteraciones del sueño debido a el dolor que presentan o la infección. También se presenta diarrea por el proceso infeccioso. Ahora voy a pasar a lo que es el diagnóstico. Voy a empezar por el diagnóstico clínico. Aquí voy a evaluar si el paciente padece de algún síndrome o de paladar hendido,
También voy a revisar sus antecedentes, si recurrentemente este paciente presenta de infecciones en las vías aéreas superiores, y en la exploración física voy a revisar lo que es el pabellón auditivo. Ahora, en el diagnóstico de gabinete voy a usar lo que es la otoscopía clásica, donde voy a inspeccionar el conducto auditivo externo y voy a evaluar la integridad de este mismo y de la membrana timpánica, para evaluar si esta presenta pus o secreciones, ya sea también un sangrado. También voy a realizar una timpanometría con otoscopía neumática. Este es para evaluar la integridad del oído medio y la movilidad de la membrana timpánica. También realizaré una reflectometría acústica para revisar presencia de fluidos en el oído medio. En el diagnóstico laboratorio voy a hacer una timpanocentesis, donde consiste en extraer líquido de la parte posterior de la membrana para realizar un cultivo o un antibiograma. El cultivo es en caso de presentar secreciones o fluidos para detectar qué microorganismo es lo que nos está afectando esta patología. Para el tratamiento se deben evaluar distintos factores: el estadio clínico, la edad del paciente, la progresión de la enfermedad y si existen tratamientos previos. Se va a dividir en dos partes, en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Voy a empezar por el no farmacológico, que consiste en evitar introducir objetos extraños al oído, evitar bañarse en aguas estancadas como sea una alberca, ríos, un lago, y si se va a introducir en estas albercas hay que usar protección en los oídos, ya sean tapones o un gorro. Para el tratamiento farmacológico, para aliviar el dolor y la fiebre, hay que dar paracetamol e ibuprofeno 15 miligramos por kilo cada 6 horas. El tratamiento farmacológico de antibióticos lo voy a dividir en tres partes: primera opción, segunda opción y tercera opción. En primera opción está la amoxicilina, que vamos a administrar de 80 a 90 miligramos por kilo de 5 a 10 días. Antibiótico de segunda opción: en caso de que la amoxicilina no llegue a funcionar o se encuentre la presencia de Haemophilus influenzae, se procede a administrar amoxicilina en combinación con ácido clavulánico en una dosis de 6.4 miligramos por kilo en dos dosis en un rango de 5 a 10 días. El antibiótico de la tercera opción es usado para niños que presentan vómitos o los antibióticos anteriores no les han funcionado. Se procede a administrar ceftriaxona en una dosis única de 50 miligramos por kilo. En pacientes que son alérgicos a la penicilina es recomendable usar claritromicina, clindamicina y acitromicina. Algunas complicaciones de la otitis media aguda podría ser la perforación de la membrana timpánica, la mastoditis, la infección del hueso temporal, infección en el cerebro y hasta una meningitis. Los pacientes menores de 2 meses, los que acuden a guarderías y los que tienen antecedentes familiares de otitis media aguda son los pacientes que regularmente tienen más susceptibilidad a presentar complicaciones, y esto requiere un tratamiento más estrecho. Los cuidados de enfermería. Nosotros como personal de enfermería es nuestra obligación tratar de prevenir estas patologías. Por ello es importante señalar a los padres la importancia de tapar los oídos de los niños al bañarlos, al introducirlos a albercas y evitar introducirles objetos extraños a sus oídos que puedan lastimarlos y producirles una inflamación. Los cuidados de enfermería, tanto en el área de emergencias como en el área de consulta externa, es que nosotros tenemos que monitorizar los signos vitales cada 4 horas de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y la temperatura. También hay que estar presentes en la exploración física de su oído y estar alertas ante cualquier signo de alarma como una convulsión, vómitos, mareos o secreción que salga del oído. Para la rehabilitación de la otitis media aguda es importante seguir el tratamiento al pie de la letra como el médico nos lo indica, para una mejor recuperación.